Hola, muy buenas noches. Hoy me tocó hablar de la intervención de Estados Unidos en Veracruz en 1914. Esto fue a mediados del 21 de abril en el puerto de Veracruz. Hoy estamos hablando de los temas de intervención extranjeras que sucedieron en México durante y después de la Mexicana y el Porfiriato. Y a mí me tocó la intervención de Estados Unidos en Veracruz. Bueno, este tema fue realmente no tan extenso, digamos, porque fue durante la Revolución Mexicana. Sabemos que la Revolución Mexicana abarcó el periodo de 1910 hasta 1920, que realmente abarcó en 1917, pero duró 3 años más para la reanudación de las cosas. Después, en 1914, es como y después de que ya haya iniciado la Revolución Mexicana, en México entra en una crisis con esos chavos de Estados Unidos por las relaciones diplomáticas que ellos tenían y por los otros motivos porque estaban haciendo una revolución. Tras esto, hubo muchos muertes, asesinatos, eso sí, pero incluso hubo uno importante que fue el asesinato de Francisco I. Madero, que era un revolucionario mexicano muy conocido, que fue traicionado por Victoriano Huerta. Este, este es un ex presidente militar, por lo que tengo entendido, que, que traicionó a la Revolución Mexicana y a Madero, que era la mano derecha de Madero, por tener tipos de conflictos con el ejército de Estados Unidos. Tras la muerte de Francisco I. Madero hubo muchas crisis que cambió la Revolución Mexicana. De esto, este Victoriano Huerta tomó la presidencia en ese tiempo. En Veracruz. De acuerdo con en esos sistemas, Huerta apoyaba mucho el porfiriato y no quería que se vaya el Porfirio Díaz, lo cual Francisco Madero no es lo que no quería. Tras esto, lo que más como que disgustó a los Estados Unidos es que no querían a Huerta como presidente. Querían a Venustiano Carranza, perdón. Querían a Venustiano Carranza, uno de los opositores de Porfirio Díaz. Entonces Estados Unidos descubre que Huerta está descubriendo armamentos por parte de Alemania. Esto traía muchas consecuencias ya que sabemos que Huerta es aliado del Porfirio Díaz. Y sabían que el mismísimo William Canadá, cónsul de Estados Unidos, dio el aviso que el cargamento iba a llegar el 21 de marzo. El presidente Wilson emitió un inmediata orden para tomar la ciudad en el puerto. Después de casi la llegada del cargamento alemán, los estadounidenses norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz. La batalla duró realmente muy pocos días, de hecho puede ser como 9 días aproximadamente, desde el 21 de abril hasta 30 de abril de 1914. Hubo una matanza muy fea, se podría decir. Los generales que estaban por Huerta, que eran mexicanos, que no sabían que realmente cómo era lo que estaba pasando, por qué esa invasión, porque los tomaron por sorpresa por los estadounidenses. Y realmente murieron muchos soldados, en las cuales 300 mexicanos, 22 estadounidenses. También no por la guerra, sino por la batalla, también se unieron varios civiles prisioneros de los que estaban para proteger la bahía y la borda de Veracruz. La batalla duró solo un par de días, como ya había dicho, 9 días, hasta terminarse el 30 de abril. Después de eso, mientras tanto, la Revolución Mexicana persiguió hasta el 15 de julio, perdón, que Huerta fue vencido. Representa su derrota y huye al extranjero, específicamente en Texas. Francisco Carvajal, gracias a las fuerzas institucionales dirigidas por Carranza, ocupan la capital del país luego de firmar los tratados de Teoloyucan, mediante los cuales disolvían en el ejército federal y capital de la ciudad. De dicho esto, Pancho Villa
y Emiliano Zapata desconocían a Carranza como presidente después de la batalla. Después de lo que pasó sucedido en Veracruz, y como ya les había dicho, finalmente tras la ida y vueltas intercambios constitucionales, después de la toma de Estados Unidos en Veracruz, Carranza asume al mandado del poder. Esto sucede el 23 de noviembre de 1914, ese mismo año. Les había comentado que era como eh, un tema de invasión no tan en extenso como las otras que se hablan. Tras 7 días de ocupación, las fuerzas militares de Estados Unidos entregaron el puerto de Veracruz, así. El gobernador de esto, que en ese tiempo creo que era candidato a Aguilar, lo recibe el nombre de Carranza. Un día después, Venustiano Carranza se instala en el puerto y lo declara capital de la República. Y tras esto podríamos decir que Huerta era como el enemigo que lastimaba a Veracruz. Lleva este mismo apoyaba la dictadura del Porfirio Díaz.